necesita de esos descubrimientos que han hecho. Entonces hay que revisarlos e incorporarlos en el enfoque Dollner, ¿no? Por ejemplo, hace 5 o 7 años, me parece, en las plaquetas se descubrió de que es un buen indicador clínico para interpretar clínicamente mejor el cuadro de un paciente, el cuadro clínico de un paciente, el diámetro ancho de la plaqueta, ¿no? Entonces, y casi nadie lo utiliza, ¿no? Pero está ahí, ¿no? Solo los que han revisado bien lo utilizan dentro de su especialidad, pero eso se debe utilizar para todos los pacientes, ¿no? Mediante el enfoque Dollner. Y así sucesivamente, ¿no? La idea es de que debemos potenciar cada vez más el marco teórico que hemos inventado y que nos sirve, pues, ¿no? Nos sirve para conocer enfermedades, conocer la respuesta del paciente ante enfermedades, conocer la efectividad de drogas, de fármacos en los pacientes que damos, ¿no? Entonces es la única manera de desarrollar nuestra investigación clínica en nuestra zona. Si no, nos quedamos pues muy dependientes, simplemente repitiendo lo que han estudiado en otros sitios, ¿no? Pero no conocemos nuestra realidad sanitaria directamente en nuestros pacientes. La forma de conocer esto es conociendo con el enfoque Dollner a nuestros pacientes, a nuestra población, ¿no? Y cada vez alimentándole con mayores indicadores que no solo son los índices leucocitarios inmunoinflamatorios NR y G que hemos descubierto en el enfoque Dollner, sino que hay más índices, ¿no? Por ejemplo, este índice G se conoce como índice NL en el mundo, ¿no? En el mundo científico. Pero lo usan aisladamente, ¿no? En cambio, nosotros el índice G, que es el índice INL, o sea, índice neutrófilo linfocito, pero nosotros le damos su propio nombre, índice G, que es de gravedad, ¿no? O sea, con ese índice G podemos saber cuando un paciente en cualquier enfermedad, no solo en apendicitis, puede estar ya en estado de complicaciones, ¿no? Pero tempranamente, ¿no? Antes de que entre esos índices, la idea es de que no entre al estado, a la fase de complicaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que descubrir en otras enfermedades más y publicar, ¿no? Entonces, cada uno de ustedes lo puede hacer. El potencial de ustedes es tremendo, ¿no? Inicialmente, por ejemplo, se pueden, ustedes ya bautizar como grandes investigadores a través de sus tesis, pero aplicando conceptos propios que tenemos, ¿no? En este caso, el enfoque Dollner. Cuánto quisiera que muchos de ustedes hagan ya enfoque Dollner, enfoque y test Dollner en neumonía, enfoque y test Dollner en faringitis, enfoque y test Dollner, etcétera, en tantas enfermedades, en pancreatitis aguda, en lupus eritematoso, en COVID-19, ¿no? Si se van a dedicar a la microbiología clínica o a la infectología o a la epidemiología, ¿no? Entonces, yo modestamente he hecho una sola enfermedad, ¿no? Una enfermedad que se relacionaba a mi especialidad, descubrí el enfoque Dollner y su prueba diagnóstica de test Dollner, ¿no? Oportuno, en apendicitis aguda. Entonces, ustedes el mismo esquema, la misma estructura, pueden utilizarlo para descubrir nuevos test de diagnóstico rápido o de evolución rápida en otras enfermedades, ¿no? Y evitar de que entren en una fase de complicación, ¿no? O pronosticar que ya va a entrar en una fase de complicaciones y anticipar los tratamientos inmediatamente, ¿no? Bien, entonces esto es la idea de repasar esto del leucograma y la respuesta inmunoinflamatoria. Entonces empezaremos. ¿Cómo tienen estructurado? A ver, en cuántas partes qué han logrado tener para utilizar todo el tiempo, ¿no? Lo ideal es de que para tener un 14 de oro, ¿no? En la exposición, como excelente exposición, es de que terminemos todo en media hora antes, ¿no? O sea, a las 2:30, ¿no? Con todas las participaciones ya de todos los integrantes de la sección. ¿Por qué? Porque los expositores responsables deben utilizar nada más 30, 35 minutos en total, ¿no?
y de ahí a nosotros pasar para intervenir el resto de los integrantes de la sección. Bueno, pero a ver, ¿pueden anunciar más o menos qué tienen? ¿Tienen un video, tienen un caso clínico, etcétera? A ver, el encargado de la exposición. Doctor, sí, mi grupo se dividió en cuatro. Por ejemplo, tres compañeros van a exponer, dos compañeros van a presentar videos, los videos, dos compañeros van a presentar caso clínico y ¿Cuántos casos clínicos y cuántos videos hay? hay un video, un caso clínico y dos artículos, doctor. Ah, ya, ya. Entonces hay regular, ¿no? Hay regular información. Entonces Sí. voy a tratar de no intervenir mucho, ya intervendré más en los teóricos prácticos, entonces vamos a manejar amplia información, ¿bien? Puntualmente nomás, pero eso no quita a cualquiera de ustedes que no está entendiendo la exposición, lo que sea, pregunten. En cualquier momento interrumpan y preguntan. Entonces, les puedo orientar mejor o responder mejor algunas cosas que no está quedando claro. Bien, entonces empezaremos. Compartan la pantalla. Bien, entonces por favor es interactivo, cualquiera puede activar la manito o puede activar su audio y participar, ¿no? La idea es que no le dejemos solos a los expositores, ¿no? Sino preguntarles, reforzarles, o sea, o que repita algún punto que está muy rápido, etcétera, etcétera. Bien, la idea es que sea dinámico. Bien, ahora ya se ve, perfecto, perfecto. Doctor y compañeros, buenas tardes. Bueno, hoy les expondremos el tema del leucograma y respuesta inmunoinflamatoria. Siguiente, por favor. Bautista Carrasco Marisol, doctor. Empezaremos con el tema de respuesta inmunoinflamatoria. Tenemos que recordar que el término inmunidad deriva de lo que es la palabra latina immunitas, que se refiere sobre todo a lo que es la protección frente a los procesos legales que disfrutaban, ¿no? Lo que eran los senadores romanos mientras permanecían en el ejercicio del cargo. Históricamente, el término inmunidad ha hecho referencia a lo que es la protección frente a la enfermedad y de forma más específica frente a lo que son las enfermedades infecciosas. Siguiente, por favor. Las células y las moléculas responsables de la inmunidad constituyen el sistema inmunitario. La función fisiológica de lo que es el sistema inmunitario es la defensa contra los microbios infecciosos. Sin embargo, sustancias extrañas no infecciosas y productos de las células dañadas pueden desencadenar respuestas inmunitarias. La defensa contra los microbios va a estar mediada por lo que es respuestas secuenciales y coordinadas que se van a denominar lo que es la inmunidad innata y adaptativa. Siguiente, por favor. Dentro de lo que son los tipos de inmunidad, tenemos a la inmunidad innata, que también se le denomina natural o inespecífica. Esta es constitucional e independiente de lo que es la experiencia antigénica previa del individuo. También tenemos a lo que es la inmunidad adaptativa. A esta también se le denomina adquirida o específica. Esta se adquiere y optimiza a través de lo que son sucesivos contactos con los agentes patógenos. Por lo tanto, esta va a depender de lo que es la experiencia antigénica de cada individuo. Esta es única y exclusiva. Dentro de esta hay dos subtipos, que es la inmunidad celular y la inmunidad humoral. Siguiente, por favor. Empezaremos con lo que es la inmunidad innata. Esta es la primera línea de defensa del huésped frente a lo que son los microorganismos. Este sistema lleva el nombre debido a que sus mecanismos efectores existen aún antes de que va a aparecer una noxa. Este tipo de inmunidad es importante básicamente por tres funciones. La primera es que es la respuesta inicial a los microorganismos, previene las infecciones e incluso puede eliminar completamente a cierto tipo de noxas. Sus mecanismos efectores estimulan la inmunidad adaptativa y también influyen en el tipo de respuesta. La inmunidad adaptativa utiliza además de esos mecanismos también a los de la inmunidad innata. Siguiente, por favor. Para poder comprender los fenómenos de la inmunidad innata, se va a dividir en lo que es la apreciación, ¿no? De lo que son los componentes, sus principales funciones, y luego se abordará lo que son los mecanismos efectores. Con lo que respecta a los componentes, en acá vamos a ver que va a tener a lo que son las barreras epiteliales. En acá vemos que la integridad, cuya función es la prevención de la entrada de los microorganismos, los péptidos antibióticos, cuya función es la destrucción de microorganismos, los linfocitos intraepiteliales, cuya función es destrucción de microorganismos.
También tenemos a las células efectoras. Dentro de esto están los neutrófilos, cuya función es la fagocitosis y destrucción de microorganismos en la primera fase de la infección. Los monocitos y macrófagos, cuya función es fagocitosis y destrucción de microorganismos en fases tardías de la infección y lo que es la secreción de citoquinas. Tenemos también a las células natural killer, cuya función es la lisis de células infectadas y activación de macrófagos. Las proteínas efectoras, en acá tenemos el complemento, cuya función es destrucción y opsonización de microorganismos, así como también activación de leucocitos. También tenemos a las lectinas de unión amanosa, cuya función es opsonización de microorganismos y también lo que es la activación del complemento por la vía de las lectinas. También tenemos a la proteína C reactiva, que tiene la función de opsonización de microorganismos y activación del complemento, y también tenemos a los factores de coagulación que tienen la función de aislamiento de los tejidos infectados. Siguiente, por favor. Dentro de lo que son los mecanismos efectores de la inmunidad innata, en acá vamos a tener a las barreras epiteliales. En acá vamos a ver que las superficies epiteliales y su estado íntegro en conjunto va a formar una barrera física que los va a separar del medio del huésped. En acá va a haber tres importantes interfaces, que es la piel, el epitelio respiratorio y lo que es el epitelio digestivo. Estos epitelios, además de constituir lo que es una capa protectora, van a poseer otras características que los van a hacer inmunológicamente importantes, tales como es la síntesis de péptidos antibióticos, las subpoblaciones de lo que son los linfocitos intraepiteliales y lo que son las células dendríticas. Con lo que respecta a los péptidos antibióticos, en acá vamos a ver que la piel posee la capacidad de sintetizar y secretar proteínas con capacidad antibiótica y antimicótica, que se les denomina defensinas. En acá vamos a ver también que el epitelio intestinal también va a producir lo que es una proteína que va a tener efectos antimicrobianos, a los que se les va a denominar criptosirinos. Con lo que respecta a los linfocitos T intraepiteliales, en acá vamos a ver que esta es una subespecie del linfocito T y se dice, ¿no?, que debería de estar dentro de lo que es la inmunidad adaptativa. Sin embargo, este linfocito T vamos a ver que va a presentar una limitada diversidad de lo que son el receptor antigénico, además que la cadena del TCR, que es el receptor de la célula T, no va a ser alfa beta como es el resto de los linfocitos, sino que va a ser gamma delta. Además de esta otra diferencia, vamos a ver que los linfocitos T intraepiteliales no van a reconocer a lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad, sino a una proteína similar a esta que se le denomina CD1. Debido a estas diferencias es que, bueno, se le considera, ¿no?, dentro de lo que es la inmunidad innata. Además de esto, va a poseer una actividad citolítica que va a estar mediada por lo que son perforinas y también lo que es el FASLab. Siguiente, por favor. Dentro de lo que son las células efectoras, en acá vamos a encontrar a lo que son los neutrófilos o leucocitos polimorfonucleares. Estas son las células blancas más abundantes en la sangre y corresponden entre un 50 a 60% en total de lo que son los leucocitos. Los neutrófilos, bueno, acá vamos a ver que estos van a alcanzar el sitio de la infección en pocas horas y son los responsables de la primera oleada, ¿no?, de las células encargadas de la respuesta del huésped. Si estos no van a ser reclutados en un tiempo no mayor a 6 horas, estos experimentan lo que es la apoptosis. Dentro de lo que son los monocitos y macrófagos, vamos a ver que los dos van a ser lo que son las células maduras, precursoras de los macrófagos. Y bueno, encontramos también a los macrófagos, ¿no? Estas son células de mayor tamaño y tienen una capacidad fagocítica mayor que los neutrófilos. Además, estos van a ser capaces de formar lo que son las células gigantes y de esa manera van a tener una mayor capacidad fagocítica. Y tenemos que recordar que los macrófagos van a constituir lo que es la segunda oleada, ¿no?, de las células que van a acudir al sitio de la infección. Además de estos monocitos y macrófagos, vamos a ver a otro tipo de macrófagos, ¿no?, que se encuentran residentes en cada tipo de tejido. Por ejemplo, en el hígado existen lo que son las células de Kupffer, en el sistema nervioso central encontramos a la microglia, y en los alvéolos pulmonares a los macrófagos alveolares. Siguiente, por favor. Como el reconocimiento de lo que es la fagocitosis y la destrucción de los microorganismos por parte de los neutrófilos y macrófagos son similares, bueno, se explicará juntos, ¿no?, lo que es los mecanismos íntimos que van a estar relacionados con ambos. Con lo que respecta al reconocimiento, en acá vemos que los macrófagos y neutrófilos van a ser capaces de reconocer a los microorganismos de distintas maneras,
y cada una de estas va a depender de un receptor ubicado en lo que es la membrana de estos fagocitos. Algunos de estos receptores son los receptores de manosa, receptores para opsonina, receptores tipo TOL, receptores acoplados a lo que es la proteína G y receptores para citoquinas. Dentro de lo que es la activación, en acá vamos a ver que las cascadas de señalización intracelular va a depender de cuál haya sido, ¿no?, el receptor que se haya estimulado. Pero la respuesta final va a ser la misma, que es fagocitosis y lo que es la migración de las células al sitio de infección. La fagocitosis va a tener dos finalidades principales, ¿no?, que es incluir al agente extraño dentro de lo que son las vesículas denominadas fagosamos, que luego se unirán a lo que son los lisosomas, formando de esta manera el fagolisosoma. Otra importante función va a consistir en la toma de péptidos antigénicos de lo que son los microorganismos, para luego poder procesarlos y unirlos a lo que es la molécula de histocompatibilidad 2, y de esta manera lo que son los macrófagos pueden actuar como células presentadoras de antígeno. Siguiente, por favor. Con lo que respecta a las células natural killer, estas son un tipo de linfocitos que van a participar en inmunidad frente a virus y microorganismos intracelulares. Este tipo celular va a poseer una molécula que va a reconocer a lo que es la molécula de histocompatibilidad tipo 1. Bueno, recordar que esta está presente, ¿no?, en todas las células del cuerpo. Y de esta manera, si una célula va a expresar péptido antigénico en su membrana, unido a lo que es esta molécula de histocompatibilidad 1, la célula natural killer la va a reconocer y de esta manera se van a activar. Otro mecanismo es la activación de lo que es las células natural killer en caso de que no se encuentren, ¿no?, lo que son las moléculas de histocompatibilidad tipo 1 en la superficie de otra célula. Este sistema va a ser de gran utilidad, ya que hay algunos virus que van a lo que es las moléculas de histocompatibilidad tipo 1. Además de estos dos mecanismos, lo que es la célula natural killer va a tener un sistema conocido como citotoxicidad mediada por lo que son los anticuerpos. Dentro de lo que son las funciones de las células natural killer, vamos a tener funciones efectoras, cuya función va a ser lo que es la destrucción de las células infectadas y la activación de macrófagos. Y la función lítica, esta se va a llevar a cabo mediante dos proteínas que se encuentran en el interior de los granulos citoplasmáticos, que se les denomina perforinas y granzimas. Siguiente, por favor. Dentro de lo que son las proteínas efectoras, acá vamos a ver el tema de complemento. Este va a ser un grupo de proteínas plasmáticas cuyas principales funciones van a ser la inflamación, la ozonización de microorganismos y lo que es la lisis bacteriana. El reconocimiento de microorganismos y la activación del sistema de complemento se va a realizar a través de tres posibles rutas. La vía clásica, que va a ser capaz de reconocer a los microorganismos recubiertos de los anticuerpos; la vía alterna, que va a ser capaz de reconocer a estructuras propias de las bacterias; y la vía de las lectinas, que puede reconocer a una proteína plasmática que, bueno, se le denomina, ¿no?, lectina de unión a manosa. Esta va a reconocer a lo que son los residuos de manosa en lo que es la glucoproteína y glucolípidos de la membrana de las bacterias, a las cuales estas se van a adherir y de esta manera pueden ser reconocidas por el complemento. También vamos a tener a lo que es la proteína C reactiva, que esta va a pertenecer a un grupo de proteínas denominadas proteínas de la fase aguda, porque los niveles plasmáticos van a estar aumentados, ¿no?, durante los estados infecciosos agudos. Siguiente, por favor. Continuando con la exposición, mi nombre es Diana Cala, doctor. Yo voy a hablar sobre la inmunidad adaptativa. Este viene a ser un mecanismo de defensa mucho más evolucionado que la inmunidad innata, ¿no? Que es estimulada luego de la exposición a agentes infecciosos y cuya capacidad e intensidad defensiva va a aumentar cada vez que el organismo se exponga de nuevo a un microorganismo determinado. Esto también viene a ser conocido por otros nombres, como es la inmunidad específica o inmunidad adquirida. Vamos a tener también tipos, como es la inmunidad celular y la inmunidad humoral. La inmunidad adaptativa va a tener características específicas, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es la diversidad, que eso le permite al sistema inmunitario responder a una gran variedad de antígenos extraños. La otra es la especificidad, y esta característica le va a dar lugar a que cada microorganismo genere una respuesta específica en su contra. La otra es la memoria.
La exposición del sistema inmune a un agente extraño va a mejorar su capacidad para responder a este mismo agente ante una nueva reexposición, y es por esto que las respuestas de la inmunidad adaptativa son más rápidas y más eficientes. La otra es la especialización. El sistema inmune adaptativo genera respuestas óptimas para la defensa frente a los microorganismos. La otra es la autolimitación, que se le permite al sistema inmunitario disminuir de intensidad frente a un antígeno a medida que este va a estar siendo eliminado, ¿no? Y al final va a devolver al sistema inmune a un estado basal. Y la otra viene a ser la ausencia de autorreactividad, que esta es una de las propiedades más importantes del sistema adaptativo, ya que le va a brindar la capacidad de reconocer lo propio del extraño y de esta manera no va a reaccionar frente a los antígenos propios. Ya, en cuanto a la inmunidad adquirida humoral y celular, como ya mencioné, el sistema inmune adaptativo posee dos tipos de respuestas, la inmunidad humoral y la inmunidad celular, ¿no? Como vemos en la imagen, que viene a ser como un resumen en donde muestran qué microorganismos activan los diferentes tipos de inmunidad. En el caso de la inmunidad humoral, este es activada por microorganismos extracelulares, a diferencia de la inmunidad celular, en donde los responsables son de esa activación vienen a ser los microorganismos fagocitados por macrófagos o microorganismos intracelulares, por ejemplo, los virus. Los linfocitos respondedores en la inmunidad mediada por células son los linfocitos T. En los microorganismos fagocitados es el linfocito T helper, o sea, el CD4 o colaborador, y en los microorganismos intracelulares vienen a ser los linfocitos T citotóxicos o también conocidos como CD8, ¿no? Y los linfocitos respondedores en la inmunidad humoral vienen a ser los linfocitos B. En cuanto al mecanismo efector en la inmunidad humoral, son los anticuerpos secretados, y en la inmunidad celular va a haber una activación del complejo de mayor de histocompatibilidad y la participación de los linfocitos T helper especialmente, ¿no? Y bueno, la inmunidad adaptativa se encarga de bloquear las infecciones y eliminar los microorganismos extracelulares, mientras que la inmunidad celular se encarga de activar a los macrófagos, ¿no? Para eliminar microorganismos fagocitados y eliminar también así las células infectadas y también así los reservorios de infección. Ya, en cuanto a la inmunidad celular, esta va a recibir este nombre, pues los mediadores vienen a ser células, mientras que en la inmunidad humoral los mediadores vienen a ser las moléculas. Las células T o los linfocitos T van a ser los principales efectores de la inmunidad celular, y estos se van a encargar básicamente de erradicar a los microorganismos intracelulares, como son los virus e incluso algunas bacterias, y van a promover la destrucción de estos en fagocitos o eliminando estas células infectadas. Los linfocitos T también se van a subdividir en subpoblaciones principales, los cuales son los linfocitos TCD4, también conocidos como T colaboradores o T helper, cuya principal función viene a ser la secreción de citoquinas, ¿no? En aquí también vamos a encontrar los linfocitos T helper 1 y los linfocitos T helper 2. En cuanto a los linfocitos TCD8, también son conocidos como linfocitos T citolíticos o citotóxicos, y esos eliminan a las células infectadas y también las células tumorales. Este tipo de inmunidad celular va a reconocer a los péptidos antigénicos de los microorganismos intracelulares cuando se expresan en la superficie de la célula huésped, ¿no? Y están asociados a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de acuerdo a quién es el linfocito de efector. Por ejemplo, en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 encontramos al CD4 y en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 encontramos al CD8. En cuanto a la respuesta inmune celular, como vemos en la imagen, al ingresar el antígeno a través del epitelio, esta es captada por una célula presentadora de antígeno, dentro de las cuales vamos a tener, por ejemplo, a los macrófagos, los linfocitos B, las células dendríticas, las células de Langerhans. Y todas estas células tienen algo en común, pues van a expresar en sus membranas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, a las cuales se les asocia el péptido de este microorganismo, y de esta manera se los pueden presentar a los linfocitos T, ¿no? A las células T. El reconocimiento de estos antígenos por los linfocitos T se produce en los órganos linfoides. En la mayoría de los casos, en los ganglios linfáticos, y
Y bueno, pues en esos sitios anatómicos van a residir los linfocitos T inactivos, ¿no? Y es aquí donde se van a transformar en células efectoras que luego de la diferenciación y proliferación van a migrar del ganglio linfático a la circulación para poder así dirigirse al sitio de la infección o inflamación, ¿no? Y para encontrando así también a los antígenos que están causando dicha inflamación. Entonces, los linfocitos TCD4 van a secretar citoquinas que activan a los macrófagos para eliminar a los microorganismos fagocitados y también van a inducir a los linfocitos B a diferenciarse y también para que secreten anticuerpos que se unan a los antígenos. Y los linfocitos TCD8, por otra parte, también son activados por las citoquinas secretadas por el linfocito TCD4 y estos se encargan de, por así decirlo, matar a las células infectadas o tumorales que expresen lo que es el HLA tipo 1, ¿no? El sistema del antígeno leucocitario humano. En cuanto a la diferenciación, los linfocitos se diferencian a linfocitos T helper 1 y esa diferenciación es estimulada por las bacterias, intracelulares, virus, algunos parásitos y antígenos proteicos. Y esos van a inducir a la secreción de lo que viene a ser la interleuquina 12 por parte de los macrófagos. En cuanto a los linfocitos TCD4, para que se diferencien a T helper 2, esos vienen a estar estimuladas por helmintos y alérgenos, ¿no? Y esos van a inducir a la secreción de interleuquina 4. Como vemos aquí en la subespecie de los T helper 1 y la subespecie T helper 2, el T helper 1 va a liberar mayor cantidad de lo que es interferón gamma, el tipo 1, y el tipo 2 mayormente libera citoquinas como la interleuquina 4, 5, 13 y 10, ¿no? Pero ambas subespecies liberan lo que es la interleuquina 3 y lo que es el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, ¿no? Ya. Como vemos en la primera imagen, es la respuesta celular mediada por linfocitos T helper 1. Como vemos, los microorganismos, gracias a las células presentadoras de antígenos, se unen a los linfocitos T y se diferencian a linfocitos T helper 1. Y estos inducen la secreción de interleuquina 12 por parte de los macrófagos. Los linfocitos T helper 1 activos secretan lo que es el interferón gamma, la interleuquina 2, el factor de necrosis tumoral, ¿no? Y el interferón gamma activa el macrófago e incrementa la secreción de interleuquina 12, la fagocitosis y produce también la eliminación de microorganismos. También se produce la unión entre los linfocitos B y las células T helper 1 y del mismo modo también secretan lo que es el interferón gamma y se produce la unión al complemento, ¿no? Y anticuerpos opsonicentes que van a producir lo que es la fagocitosis y la opsonización. Las células T helper 1 liberan leucotrienos y el factor de necrosis tumoral y estos actúan sobre los neutrófilos y también producen su activación y esos también potencian la muerte microbiana. Como vemos en la segunda imagen, la respuesta celular mediada por linfocitos T helper 2, la diferenciación de estos linfocitos TCD4 hacia los linfocitos T helper 2 viene a ser estimulada por la presencia de alérgenos y elementos, ¿no? Como ya les expliqué, que inducen la secreción de interleuquina 4. Esos linfocitos T helper 2 van a secretar interleuquina 4 y 13 y esos inducen el cambio de linfocitos B a la producción de anticuerpos de tipo inmunoglobulina E, que es de media la inmunidad anti-miltos y las reacciones alérgicas, ¿no? Y también se libera lo que es la interleuquina 5, que induce la maduración de eosinófilos y que también está involucrada en la inmunidad anti-miltos y las reacciones alérgicas. Esos linfocitos T helper 2 actúan sobre los macrófagos activados gracias a la interleuquina 4 y a la interleuquina 10 y producen su supresión, a diferencia del T helper 1, ¿no? Que produce su activación. Ya. En cuanto a la inmunidad humoral, esta es mediada por anticuerpos o inmunoglobulinas que son secretadas por los linfocitos B. Esa inmunidad humoral viene a ser el principal mecanismo de defensa frente a las infecciones bacterianas. Aquí vamos a encontrar lo que vienen a ser las inmunoglobulinas o anticuerpos, que estos vienen a ser polipéptidos compuestos por 2 cadenas livianas y 2 cadenas pesadas.
Esos van a poseer dos regiones, una región constante y una región variable. La región constante es el que determina la clase, ¿no? Por ejemplo, lo divide en inmunoglobulina G, A, M, D, E, y también determina sus funciones biológicas. En cuanto a la región variable, es el que se une al antígeno. Como vemos en la figura 12, las inmunoglobulinas reconocen y neutralizan a los microorganismos mediante su región variable, activándose y gatillándose posteriormente diferentes mecanismos efectores para su eliminación. Por ejemplo, la activación del complemento o la opsonización, ¿no? Los antígenos proteicos no pueden inducir por sí solos la activación de los linfocitos B, sino que requieren una estimulación de los linfocitos T, CD4. Los helper. Los linfocitos B, al unirse a los microorganismos, liberan anticuerpos y esos anticuerpos van a producir la neutralización de los microorganismos y de las toxinas. Los anticuerpos también producen la opsonización y la fagocitosis del microorganismo, ¿no? Del mismo modo, al actuar en las células natural killer, produce citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Y también se produce en la activación del complemento y como resultado tenemos lo que es la lisis de los microorganismos, la fagocitosis del microorganismo, la opsonización con fragmentos del complemento y también por ende la inflamación. Ya. Ya, como vemos en la primera imagen también, nos habla de la respuesta inmunohumoral. Las células B residen y circulan en los ganglios linfáticos y vaso, y al encontrar su antígeno que este es específico, se van a unir a través de sus receptores, por ejemplo, inmunoglobulina E y D, y van a inducir a la activación de los linfocitos B, y esos van a producir lo que viene a ser la activación y la posterior producción de anticuerpos. Primero, por ejemplo, empezando con la inmunoglobulina M, luego la G, E y A, ¿no? Y también van a internalizar el antígeno y después van a actuar como presentadores de antígenos. Entonces, el linfocitos B se convierte en una célula presentadora de antígeno que ya va a presentar el antígeno a su linfocito T helper y este va a secretar citoquinas. En cuanto a la respuesta inmunohumoral, la presencia de moléculas coestimuladoras como el CD4 ligando, así como la secreción de citoquinas, induce un cambio de isotipo de los linfocitos B. Ese cambio de clase va a depender del tipo de citoquina secretada por los linfocitos. Por ejemplo, los linfocitos T helper 2 secretan lo que es la interleuquina 4, que induce la secreción por parte de los linfocitos B de lo que es de inmunoglobulina E. En cambio, los linfocitos T helper 1 secretan interferón gamma y interleuquina 12 e inducen la secreción de lo que es la inmunoglobulina G. Y aquí vemos algunas de las funciones de las diferentes inmunoglobulinas, ¿no? Por ejemplo, la inmunoglobulina M se encarga de la activación del complemento. La inmunoglobulina G y sus subclases 1 y 3 se encargan de la respuesta del fagocito dependiente de los receptores de la región, del receptor de la región variable constante, ¿no? La activación del complemento y la inmunidad neonatal, que tiene que ver mucho con la transferencia placentaria. La inmunoglobulina E da la inmunidad en contra de los helmintos, de granulación de células, mastocito y produce la hipersensibilidad inmediata. Y la inmunoglobulina A, que es una inmunidad mucosal, en donde hay un transporte de inmunoglobulina A través del epitelio. Ya. Continuando la exposición, bueno, mi nombre es Diego Tribeño, vamos a hablar un poco de lo que es el leucograma. Siguiente, por favor. Ya, hay que entender el leucograma como un examen laboratorial para evaluar los leucocitos, que estos vienen siendo los responsables de la defensa del organismo y básicamente indicar el número de neutrófilos que sean estos segmentados, o es decir, los maduros, los abastonados, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos presentes en la sangre, ¿no? En tal sentido, la leucocitosis puede ocurrir debido a infecciones, ¿no? O en algunas enfermedades como son las leucemias, especialmente lo que son las leucemias mieloides, ¿no? Y la leucopenia de igual manera puede ser causado por medicamentos como antipsicóticos, el valproato, por ejemplo, y también por la quimioterapia, ¿no? Acá tenemos unos valores en el cual podemos ver ¿no? La variación, ¿no? de los leucocitos y dependiendo de las edades, ¿no? Importante tener en cuenta que
parte de la serie blanca, los más abundantes son los neutrófilos, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, hablando de cada uno de estos, vamos a ver que estas son células de origen mieloide, ¿no? Que se producen en la médula, y estos se van a dividir en dos, ¿no? Lo que son los granulocitos y lo que son los agranulocitos, ¿no? Siendo los granulocitos, ya hablamos de los neutrófilos, ¿no? Que ya son los más abundantes, ¿no? Tienen una cantidad de entre 2.700 y 7.500 unidades por mililitro, y son las células sanguíneas más abundantes en el sistema de defensa y responsables de combatir infecciones. Y estos son, bueno, ¿no? Los neutrófilos que vamos a encontrar pueden ser en su forma madura o en su forma inmadura, ¿no? Siendo los neutrófilos en banda o en callado las formas inmaduras, que normalmente vamos a encontrarlas en un leucograma en lo que son infecciones que están en fase aguda, y posteriormente vamos a ver un poco más lo que son los cambios en este examen, ¿no? Que existen con las diversas inflamaciones. Y los neutrófilos segmentados, que estos son los maduros y que se encuentran en la sangre, ¿no? Si nos remitimos a las imágenes que están ahí a un lado, vamos a tener que los neutrófilos se caracterizan por tener un núcleo lobulado, ¿no? Un trilobulado en este caso, y tener finas granulaciones, ¿no? En caso de los linfocitos, vamos a tener que estos son, bueno, pertenecen al grupo de los agranulocitos, no contienen gránulos, y estos van a tener un núcleo redondeado y son leucocitos de un tamaño más grande, ¿no? Estos son los responsables de combatir virus, tumores y lo que es la producción de anticuerpos. Y pueden, si es que nosotros tenemos una linfocitosis, puede ser indicativo de una infección viral, sea causado por ejemplo, el VIH, también puede deberse a leucemia, o también como reacciones como el rechazo entre los trasplantes, ¿no? Es importante que los pacientes, justo precisamente para evitar estos problemas, ¿no? Del rechazo a los órganos, estén inmunodeprimidos, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, también vamos a hablar de lo que son los monocitos. También estos son granulocitos, ¿no? Y presentan este núcleo característico en forma de herradura, ¿no? Que se puede ver en la imagen en la tercera fila y en la cuarta también. Y bueno, vamos a tener que son células de defensa y que son responsables de fagocitar, ¿no? Son fagocitadores de lo que son microorganismos invasores. Y bueno, actúan también contra virus y bacterias, ¿no? También tenemos a los basófilos. Estos también son granulocitos, presentan núcleos irregulares y lo que son gránulos gruesos, ¿no? Y son células de defensa activadas en caso de inflamaciones crónicas o alergias prolongadas, ¿no? Y su cantidad es muy, muy baja, ¿no? Muy limitada. Representa cerca del 1% de un leucograma. También vemos a lo que son los eosinófilos, ¿no? Que son células de defensa activadas en casos de alergias o infecciones parasitarias, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, acá vamos a ver lo que es el comportamiento del leucograma en procesos inflamatorios, ¿no? ¿Qué es lo que se espera ver en cuanto a un leucograma? Y es que vamos a tener que existe la infestación de microorganismos, sean bacterias, hongos, virus, protozoos, que van a generar una infección, una posterior inflamación. Esto va a generar ¿no? la quimiotaxis de los leucocitos y su propagación, ¿no? Lo cual se va a evidenciar en un leucograma como una leucocitosis, que vamos a ver un poquito más, vamos a hablar de esto de mayor manera. Y también existen procesos no sépticos que pueden generar un aumento también en lo que es el leucograma, como son por agentes físicos, químicos, tisulares, ¿no? Como son quemaduras, traumatismos, toxinas, la pancreatitis, ¿no? O enfermedades inmunosupresoras como es la anemia hemolítica, lupus eritematoso sistémico o algunas neoplasias, ¿no? Básicamente, el curso de un proceso inflamatorio puede ser agudo o crónico, ¿no? El agudo es un proceso relativamente corto, ¿no? De horas o unos pocos días, y se va a caracterizar por la exudación de líquido y proteínas plasmáticas, ¿no? Que van a degenerar en que el paciente presente edemas, ¿no? Y además, y de igual manera, una migración leucocitaria. Y los leucocitos principales que van a migrar van a ser los neutrófilos, ¿no? Que ya hemos mencionado, son los más abundantes, hay que recordar, en cantidades de 2.000 a 7.500 por mililitro. Y de igual manera vamos a hablar de procesos crónicos, ¿no? Que aparecen en formas secundarias a una inflamación aguda que no residía, ¿no? Que no se cura, que no se aplana, ¿no? La inflamación. También puede verse a brotes repetidos de esta inflamación, procesos inflamatorios de bajo grado y insidiosos, y básicamente estos tienen que ser prolongados en el tiempo, ¿no?
Y estos se van a caracterizar por la infiltración de células mononucleares, ¿no? Además, ya no vamos a tener solo de los polimorfonucleares, ya no hablamos solo de los neutrófilos, sino también vemos la presencia de macrófagos, linfocitos, células plasmáticas, y de igualmente proliferación de fibroblastos, pequeños vasos sanguíneos y, bueno, la destrucción celular, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, ¿cuáles son los cambios del leucograma en respuesta a una enfermedad inflamatoria, no? Nosotros constantemente escuchamos, ¿no? Tiene leucocitosis con desviación a la izquierda, ¿no? Y esto, bueno, vamos a hablar un poco de esto. En primer lugar, vamos a tener que, al tener una enfermedad inflamatoria, se van a generar la liberación de neutrófilos. Y estos usualmente son los neutrófilos segmentados, es decir, los maduros. Y esto desde el pool de almacenamiento de la médula ósea. ¿Qué es esto del pool de almacenamiento, no? Bueno, bueno, al igual que las demás células sanguíneas, estos se van a generar en la médula ósea, ¿no? En este caso, si se habla del pool de almacenamiento, vemos que este es un espacio medular, ¿no? Podemos dividirlos en tres, ¿no? El pool mitótico, el pool de maduración y el del almacenamiento. En el pool mitótico vemos que están precursores, ¿no? De los leucocitos que tienen capacidad de dividirse, ¿no? Como ahí tenemos los promielocitos, los mielocitos, ¿no? Y estos abastecen a los neutrófilos cuando existen demandas tisulares, ¿no? Y que generen esta quimiotaxis y que se requiera la presencia de los leucocitos, ¿no? También tenemos lo que es el pool de maduración, que aquí van a contener a lo que son los neutrófilos abastonados, ¿no? Los neutrófilos inmaduros, estos que no están bien diferenciados sus núcleos, y ¿no? Básicamente acá se genera la maduración. Y finalmente tenemos el pool de almacenamiento del cual estamos hablando, que está formado por neutrófilos maduros, ¿no? Estos se almacenan y se liberan hacia la circulación sanguínea, ¿no? Y especialmente en infecciones es lo que se ve, ¿no? Que se genera una migración de estos neutrófilos desde este compartimiento del pool de almacenamiento que contiene estos neutrófilos maduros, ¿no? Ya bien diferenciados los núcleos. Ahora, ¿qué es lo que pasa qué es cuando hablamos de lo que es una desviación a la izquierda? Esto es, vamos a ver, en procesos inflamatorios de larga data, ¿no? En los cuales el almacenamiento, el pool de almacenamiento que contiene estos neutrófilos maduros se va a agotar, ¿no? Y en vista de que se agotan y de igual manera existen estímulos que requieren la liberación de estos neutrófilos, esta estimulación de seguir liberando neutrófilos va a superar la capacidad de almacenamiento que tiene la médula y que tienen en la sangre también los leucocitos, y se van a empezar a liberar neutrófilos del pool de maduración, es decir, los neutrófilos inmaduros, los neutrófilos que se encuentran en banda o encallados, ¿no? De igual manera, neutrófilos en procesos de maduración, ¿no? Los metamielocitos, ¿no? Y es por eso, si nos fijamos en la imagen, la línea azul representa los neutrófilos segmentados, pero de igual manera vamos a tener una cantidad de neutrófilos no segmentados, es decir, de neutrófilos inmaduros, ¿no? Y bueno, esto nos sirve un poco para ver el grado y la intensidad de la inflamación y el tiempo que esta ya tiene, ¿no? Si vemos un paciente que presenta ambos neutrófilos, ¿no? Neutrofilia de segmentados y no segmentados, podemos estar pensando que ya es una inflamación ya que tiene un tiempo y que está siendo de una intensidad ya moderada, ¿no? Y ya sería un signo de alarma. Y de igual manera vamos a considerar una desviación a la izquierda con el número de neutrófilos inmaduros sea mayor de 300 unidades por microlitro, ¿no? No, siguiente, por favor. También hablamos de lo que es la leucopenia con neutropenia con o sin desviación a la izquierda, ¿no? Y esta es una condición, un hallazgo que puede ser confuso en el caso de tener un paciente que sigue con una inflamación, pero que tiene una leucopenia. ¿Y esto por qué puede deberse? Aquí existe un agotamiento medular. Y esto es por un proceso inflamatorio muy grave y que ya está siendo bastante extenso en el tiempo, ¿no? Acá podemos ver pacientes que ya presentan una septicemia, en peritonitis sépticas, ¿no? Y procesos donde están implicadas bacterias gram negativas que producen endotoxinas, ¿no? Que, bueno, esta leucopenia existe porque
precisamente existe un desgaste, un agotamiento medular, ya no existe, la médula ya pierde la capacidad de generar la cantidad de leucocitos que la inflamación requiere, ¿no? Y existe este agotamiento y el paciente sigue mal y por eso tiene un pronóstico desfavorable y ya no hay leucocitos y presenta leucopenia, ¿no? Y hay que recordar que la serie importante acá también son los neutrófilos, que una neutropenia es cuando los neutrófilos son menores de 1500, ¿no? Y estos, bueno, tienen un pronóstico desfavorables, ¿no? En función del agente o el proceso implicado, y tiene que haber un tratamiento farmacológico, ¿no? Recuentos inferiores de 2000 leucocitos por microlitro demanda supervisión para detectar sepsis, ¿no? Recuentos inferiores a 500 leucocitos por microlitro ya supone que existe una sepsis por bacterias, ¿no? Por enterobacterias en este caso. La neutropenia, por tanto, puede ser un signo de inflamación sobreaguda, ¿no? Y nuevamente hay que tener mucho cuidado con esto porque ya tiene un pronóstico desfavorable. Sí. Doctor Barrientos Ferro y Jenny Elizabeth, ahora vamos a presentar el video que va a ser un resumen. Este es sacado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a ver cómo se da la activación de la respuesta inmune. Primeramente, el sistema inmune protege de cualquier microorganismo agresor. La primera línea de defensa es mecánica y una muralla física. Esta se conoce como la piel. Pongamos un ejemplo. ¿Qué pasaría si nos lastimamos con un bisturí o una astilla? Inmediatamente los microorganismos invasores se infiltran al sistema y de ahí se activa la segunda línea de defensa, llamada defensa inmune, y también se da la activación de la respuesta inflamatoria. Entonces los microorganismos invasores están propagando por el fluido intersticial. Esto provoca una liberación de químicos que alteran y reclutan las células presentadoras de antígeno. Y los primeros que actúan son los mastocitos, que liberan químicos para producir vasodilatación y quimioatracción y degradar al antígeno. En segundo lugar están los macrófagos, que fagocitan los restos del antígeno. Y de ahí los queratinocitos, que se encargan de fagocitar los restos del antígeno. Y las células dendríticas, que reconocen, capturan y presentan al antígeno a las células inmunes. Este equipo de células reconocen al microorganismo agresor y actúan sobre las membranas. De ahí tenemos a la segunda línea de defensa, donde actúan los mastocitos, liberando histamina y enzimas, que separan la estructura de los vasos capilares formadas por células endoteliales. Este se dilata y da paso al reclutamiento de neutrófilos. Estos se comprimen y adhieren a las paredes capilares para infiltrarse y sumar a esta defensa inmune. Pausa, por favor. Bueno, continuando, vamos a ver que el reclutamiento, Julio Barrientos, doctor. Bien, sigamos. Ya. Al minuto 30, Dianita, por favor. Ahí. Bueno, el reclutamiento, ¿no? Todos estos soldados defensores van a estar conformados principalmente por lo que son neutrófilos, que van a comprimir y adherirse principalmente a las paredes de los capilares para infiltrarse principalmente a lo que es el campo de batalla, ¿no? ¿Y qué son los neutrófilos? Los neutrófilos van a lanzar redes para frenar al enemigo y lo fagocitan y luego se van a autodestruir. Y bueno, aprovechando la dilatación del túnel capilar, se están sumando a la batalla con la misma táctica, principalmente ¿quiénes? Los linfocitos T, que van a liberar interleuquina 2 para crecer, proliferarse y reclutar los linfocitos T. Y también van a liberar citocinas para pedir refuerzos y activación de los linfocitos B. Los linfocitos B van a responder a las señales liberadas por los linfocitos T para diferenciarse en células plasmáticas y secretar antícuerpos específicos. Eh,
Gracias a que las células presentadoras de antígenos están exhibiendo una parte del invasor, los linfocitos T y B lo van a reconocer y se van a multiplicar, generando un ejército con más de células colaboradoras y, y de memoria para poder combatir efectivamente al enemigo, que hay que conocerlo, ¿no? En la eliminación del enemigo se va a denominar remoción. Va a estar mediada por una fagocitosis mediada por anticuerpos, que va a ser una eliminación del por sistema de complemento, una eliminación mediada por enzimas, y una vez eliminados los microorganismos y reparado la lesión, las paredes de los tejidos dañados van a producir lo que es la reparación, ¿no? Todas las células, excepto las que se van a autodestruir, como los neutrófilos, se van a retirar, ¿no? Y los linfocitos T y B de memoria van a estar preparados para el siguiente encuentro, ¿no? Es decir, que la batalla ha terminado. Bueno, mi nombre es Valia Pasavilca Pasa. Continuando con el tema, respecto al caso clínico, tenemos al servicio de urgencias de un hospital de cuarto nivel de atención. Acude paciente masculino de 54 años en regulares condiciones, ¿no? Quien menciona sentirse con dificultad respiratoria y febril. En la enfermedad actual se considera que tiene fiebre persistente por 5 días con disnea. En los antecedentes el paciente presenta diabetes mellitus, es hipertenso, antecedente de viaje hace 12 días a Madrid, ¿no? En la revisión por sistemas se observa que tiene una tos seca. En el examen físico presenta frecuencia cardíaca aumentada, una saturación de oxígeno 80%. Temperatura corporal 38.5 grados Celsius, uso de músculos accesorios y presencia de estertores, ¿no? En ambas bases pulmonares. En la impresión diagnóstica se sospecha de una neumonía bacteriana versus una viral. Trae los siguientes paraclínicos, ¿no? Prueba para la influenza A, influenza B y otros virus dieron resultado negativo. Y se solicita una reacción de cadena de polimerasa con transcriptasa inversa para COVID-19. El plan a seguir va a ser una insuficiencia respiratoria aguda secundaria a neumonía a estudiar, ¿no? Con sospecha de COVID-19. Siguiente, por favor. Doctor, buenas tardes. Mi nombre es Waldir Amao Jaimes. Continuando con el caso clínico, en esta parte vamos a analizar los exámenes de laboratorio, el leucograma, también la serie roja, ¿no? También que menciona acá. Vamos a analizarlo punto por punto y vamos a hacer algunos enfoques en algunos puntos de la serie blanca. Bueno, primeramente vemos que el paciente, a la prueba del hemograma, vemos que la hemoglobina tiene una ligera alteración también. Presenta anemia, ya que su hemoglobina está en 10. También presenta una ligera alteración en el hematocrito, con 33. Lo demás, bueno, eso es lo positivo, ¿no? En cuanto a las alteraciones que podemos observar acá. Y ahora analizando la serie blanca, vemos que el paciente, en cuanto a los leucocitos, eh, presenta 4.73, que vendría a ser una leucopenia ligera, una leucopenia ligera dentro de los rangos, ¿no? Está un poco bajo. Entonces, otra alteración que observamos acá es en cuanto a los neutrófilos. El paciente presenta una neutrofilia, presenta 92.6. Otro punto a seguir es los linfocitos. Vemos acá que presenta una linfopenia, ya que el paciente acá presenta 0.23 y en cuanto a los rangos normales vendría a ser 1.1 a 4.5, ¿no? Entonces, dentro de relacionándolo un poco a lo que estudiamos antes en cuanto al enfoque Dolnel, vemos que acá hay una triple respuesta fisiológica, ¿no? En cuanto vemos que hay una leucopenia, una neutrofilia y una linfopenia, ¿no? Entonces, en cuanto al paciente, el diagnóstico que se va a observar es el COVID-19, ¿no? Vemos que... Perdona, doctor Amado. Entonces, ya no es una TRF clásica, ¿no es cierto? Sí, doctor, no es clásica.
Porque la clásica, ¿cuál sería? La que Leuco- hemos iniciado con el enfoque Dolnel. Sería leucocitosis, neutrofilia y linfopenia, doctor. Exacto. Entonces ya hemos evolucionado en la interpretación clínica del enfoque Dolner. Esto es muy interesante lo que ustedes están presentando. Ya no llamamos, ya TRF clásica es leucocitosis, neutrofilia con desviación izquierda y linfopenia, ¿ya? Entonces, eso es clásica. ¿Por qué le decimos clásica ahora ya con versión moderna? Porque es la primera reacción que hace todo ser humano en su primer contacto con cualquier infección, sea viral, sea bacteriana. O sea, es su primera respuesta, como decir, pura, la más potente, ¿no? Y que eso se detecta generalmente antes de las 6 horas, para cualquier enfermedad. Lógicamente, esto hemos descubierto, ¿no? Estas respuestas en la apendicitis aguda, como un modelo de infección bacteriana obstructiva. Pero ya sabemos que esto se puede aplicar en diferentes enfermedades y conociéndola mejor a la enfermedad y crear, ¿no? Crear un enfoque Dolnel para la enfermedad X, un test Dolnel para la enfermedad X, así podemos seguir creando, ¿no? Cada uno de ustedes puede seguir creando eso. Pero aquí ya, entonces, ya pasó la primera respuesta, la inicial, la más primigenia, ya pasó la TRF clásica, ¿no? En sus primeras 6 horas o primeras 2 horas, no lo sabemos cuánto ha durado, ¿no? Su respuesta clásica, y ya pasó después, como ha ido ya siendo vencida por la neumonía, el paciente, entonces su índice R ha ido disminuyendo de resistencia o de respuesta, ya va disminuyendo y ya va después de la parte de neutrofilia, ya va entrando, ya todavía persiste su neutrofilia, pero tiene leucopenia ya global, ¿no? Entonces ya entró en leucopenia. Esto se llama modernamente ya se llama la interacción. Y que en la primera vez que he creado el enfoque Dolnel no manejábamos ese concepto, pero ahora ya decimos, ¿no? Ya no puro TRF clásico, ¿no? Sino según la evolución que va presentando en las horas, en los tiempos críticos evolutivos de horas, ya el paciente va a haber un momento en que va a ser interacción leucocitosis, leucopenia. Interacción, neutrofilia, neutropenia. Interacción, linfocitosis, linfopenia. ¿No? ¿En qué momento lo hace? Depende de cada paciente, depende de qué tipo de enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces ya eso es una forma más dinámica, más dialéctica, más flexible de lo que es un enfoque Dolner en la interacción leucocitaria, ¿no? De determinados tipos. Entonces aquí ustedes están presentando una interacción leucocitosis-leucopenia. O sea, está entrando en leucopenia ya, pero todavía la neutrofilia no ha variado. Eso depende del pool, depende de la reserva de la médula ósea que tiene ese paciente, que muy bien lo han explicado en las primeras diapositivas, donde ven la curva, ¿no? Del recorrido de los leucocitos o de los neutrófilos. Bien, sigamos. Ya bueno, doctor. Sí, interesante lo que se ha ido desarrollando en cuanto al pool de neutrófilos maduros y en cuanto a cuando estos disminuyen, se hace una desviación a la izquierda, ¿no? Entonces vemos que en este caso la neutrofilia es, sí, es todavía madura, sin desviación a la izquierda. Vemos que ya que el paciente, eso nos indicaría, ya que es una neutrofilia madura, nos indicaría que la linfopenia pues, más la neutrofilia madura nos indicaría que el paciente está pasando por un proceso de estrés con una alta liberación de corticosteroides, ¿no? Entonces, el paciente está pasando por una etapa, por una fase de estrés, más que todo por la reacción inflamatoria que está teniendo, ¿no? Por la neumonía viral con posible COVID, ¿no? Entonces vemos que acá que se puede analizar eso y vemos que hay una alteración en cuanto a los linfocitos, ¿no? Los linfocitos están disminuidos. Eso nos indicaría también eso, una posible hipótesis. En cuanto a esa, se necesita confirmar todavía, ¿no?
pero la posible causa sería un aumento de las citoquinas inflamatorias que estaría conllevando a la apoptosis de los linfocitos, por lo que por eso provocaría la linfopenia. Esto es en cuanto a, a cómo funciona, ¿no? En cuanto al COVID, es por eso que se podría decir que hay una linfopenia. Entonces, pero todavía, como es una enfermedad nueva, todavía se necesita investigar más, ¿no? En cuanto a eso, pero esto es algo básico en cuanto al leucograma. Entonces, vemos que también hay formas básicas que pueden confirmar que puede haber una elevación de citoquinas en cuanto a la interleuquina 6, al TNF que se ha mencionado, que son las citoquinas no proinflamatorias. Entonces, esto nos podría inducir a una deficiencia de linfocitos, como ya mencioné. Es por eso que vemos acá esa respuesta fisiológica en cuanto a la que vemos, ¿no? Que ha cambiado. Ahora vemos una leucopenia, una neutrofilia y una linfopenia. Entonces, la triple respuesta fisiológica en este tipo de enfermedad ha cambiado, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, bueno, en cuanto al análisis y conclusiones sobre este caso clínico, vemos también que en ese caso clínico que hemos encontrado, vemos que se ha hecho estudios sobre varios resultados de laboratorios de pacientes con neumonía, ¿no? Más que todo analizar cómo un paciente con COVID puede tener alteraciones en el hemograma. Vemos que los porcentajes en cuanto a los leucocitos, en cuanto si es aumentado, vemos que la mayoría de los pacientes está aumentada en un 24% de los pacientes. En neutrófilos está aumentada en un 38% de todos los pacientes. En linfocitos están disminuidos en un 35% de los pacientes. Vemos también que hay una alteración en cuanto a las plaquetas. Normalmente disminuyen estas en un 12% en todos los pacientes. En cuanto a la hemoglobina, también eso disminuye. Vemos que el paciente tiene anemia, como en el caso que se ha presentado. Eso también hay alteraciones en cuanto, muy aparte al estudio del leucograma, también hay alteraciones en el tiempo de coagulación que se ha ido viendo en este caso clínico. Las alteraciones que puede haber, ¿no? En el tiempo de coagulación, en cuanto hay una disminución en el tiempo de tromboplastina parcial activada, ¿no? En un 16%. Un tiempo de protrombina también está disminuido en un 30%, que viene a ser bien alto. El dímero D también se encuentra aumentado en un 36%. También vemos los biomarcadores de infección, ¿no? En cuanto a las citoquinas proinflamatorias, cómo estas se elevan. Hay un incremento en todas, ya que este es un proceso inflamatorio, ¿no? Y se activan la conocida tormenta de citoquinas que vemos acá también en cuanto al estudio de laboratorio. En la mayoría de casos está muy elevado. Vemos que en la interleuquina 6 está en un 52% de todos los pacientes, está elevado. También en cuanto a la proteína C reactiva está elevada en un 86%. La velocidad de sedimentación globular también está aumentada en un 85% de todos los pacientes. Entonces vemos que el virus puede infectar directamente a los linfocitos, resultando así en la muerte de estos linfocitos, ¿no? Los linfocitos también pueden expresar un receptor en el coronavirus del ACE2, que pueden ser el blanco directo de los virus, ¿no? El virus también podría destruir directamente los órganos linfáticos. La disminución aguda de los linfocitos podría estar relacionada con la disfunción linfocítica y puede descartar el daño directo de nuevos virus de nuevos virus en cuanto al coronavirus, ¿no? Al órgano como el timo y el vaso. Entonces, vemos que en conclusión, vemos que el paciente, la linfopenia va a ser un indicador efectivo y confiable en cuanto a la gravedad y hospitalización del paciente con COVID-19, ¿no? Es lo que se ha ido analizando en cuanto al ecograma. También vemos que los linfocitos citotóxicos, como los linfocitos T citotóxicos y las células natural killer, son necesarias para el control de la infección viral y las alteraciones de la función de los linfocitos citotóxicos. Está correlacionado con la progresión de la enfermedad también, ¿no? Como hemos ido observando también en cuanto al estudio de todos los resultados del laboratorio de todos los pacientes. También vemos que los pacientes con COVID, el recuento de glóbulos blancos podría variar
Se ha informado leucopenia, leucocitosis y eosinopenia, linfopenia, aunque la linfopenia parece ser más común, ¿no? La linfopenia. Los niveles elevados del lactato de desogenasa también y la ferritina son comunes y también se han descrito niveles elevados de aminotransferasas, ¿no? En cuanto al dímero D y la linfopenia, más graves se han asociado con alta mortalidad, ¿no? Eso sería todo, doctor, en cuanto al caso. Siguiente, por favor. Sí, entonces un pequeño comentario respecto a, a lo mencionado en el artículo. Es el anterior, ¿no? El artículo anterior, es a la historia, al caso clínico. Sí, doctor. Sí. Entonces, ustedes, ¿cómo dirían, cómo enfocarían a alguien, a ver, que vaya interpretando a todo lo que ha mencionado el doctor Amao, interpretaciones muy interesantes, cómo van complementando otros, los que más o menos ya tienen bastante interpretado el enfoque Dollner, para qué serviría el enfoque Dollner, sirve o no sirve? De acuerdo a estas interpretaciones que se ha dado según este caso clínico, algunos comentarios pueden darlo. Ya es ya tribuna abierta ya. Cualquiera puede participar. No, por ejemplo, esto es interesante. Así como se ha hablado del pool, ¿no? Del pool en la médula ósea de los neutrófilos, cómo un paciente, en qué tiempo, de acuerdo a su respuesta, puede agotar su pool, ¿no? Su médula ósea. Entonces, eso nos está indicando la gravedad de la enfermedad o la vulnerabilidad o debilidad del paciente. Eso es enfoque Dollner. En realidad, esas dos diapositivas donde han puesto la curva de los leucocitos totales y la curva de los neutrófilos, de acuerdo al pool o de acuerdo a su desviación izquierda, eso es la esencia del enfoque Dollner. Y eso se presenta de diferentes formas. Esas curvas se presentan de diferentes formas en cada paciente. Fíjense lo complicado que es la clínica, ¿no? Para conocer a un paciente. Con una misma enfermedad, ¿ah? O sea, con una misma enfermedad. La enfermedad puede ser COVID, leve, moderado, severo. El paciente puede ser un sistema inmunológico fuerte, débil o muy débil. Entonces ya tenemos ya ahí varias variables que combinar. Pero toda la síntesis, la combinación de todas esas variables, ¿quién nos lo da? El leucograma en un flash, ¿no? En una microfotografía. Cualitativamente, ¿no? Las interacciones que está haciendo a través de las horas. El comentario que yo quería es que ustedes hagan es de que el enfoque Dollner no ha sido aplicado en este caso clínico, ¿no? Entonces, ¿de qué manera no ha sido aplicado? Eso es lo que quiero que me comenten. O sea, ¿qué le falta a esta historia clínica para que sea un buen enfoque Dollner, ¿no? Un buen análisis según enfoque Dollner. ¿Qué cosa le falta a esta historia clínica? A ver, ¿quién lo dice? Cualquiera de ustedes vayan analizando o comentando, ¿no? No sé si me estoy dejando entender, pero en todo caso díganlo, ¿no? Díganlo para hacer la continuidad del diálogo, que se abra el diálogo para todos, que cada uno esté ya cogiendo la interpretación de uno y siguiendo si es bueno o no es buena, así, ¿no? Vamos haciendo ya un análisis clínico bastante sustancioso, ¿no? Doctor, le faltaría un leucograma basal, ¿no? Antes del ingreso. Siempre con su apellido, ¿ya? Porque están en evaluación continua para... Vara Valenzuela, doctor. Vara. Sí, Doctor doctor. Vara, ¿no? El mismo. Con Vara. Con V, doctor, con V. Ya, exacto, Vara. Correcto, doctor. O sea, falta un hemograma basal, ¿no es cierto?
Pero cuando generalmente, pues, el descuido, ¿no? La educación, eso es lo que nos falta educar. Por eso, si ustedes algo hacen en responsabilidad social, uno de los objetivos grandes del curso es de que, a ver si ustedes en grupo, individualmente, apoyados por la universidad, por toda su plataforma virtual, pueden salir a la comunidad y enseñar, ¿no? Enseñar, educar a la población que en todo centro hospitalario debe tener en la historia clínica de sus pacientes un hemograma basal, ¿no? Un hemograma basal, y ese debe ser la matriz para todos los análisis de ese paciente, ¿no? En este caso sería un hemograma basal pediátrico. En pediatría, por ejemplo, ¿cuántos hemogramas basales pudieran haber? Cerca de 4, son cuatro variaciones, 4 a 5 variaciones según el tiempo, según la edad del niño, varía el leucograma. Entonces, debiera de haber por lo menos 4 leucogramas basales recién nacido, de 1 año a 2 años, o de 3 años a 5 años, o de 5 años a 13 años, algo así, ¿no? Entonces, debe haber por lo menos 5 leucogramas basales en la evolución, en el desarrollo de la historia clínica pediátrica. Eso sería una bonita tesis que cualquiera de ustedes puede realizar, ¿no? Postular, ¿no? De que se use el enfoque Dolnel en pediatría como herramienta clínica de monitoreo, obligando, haciendo una revisión literaria, ¿no? De cómo estamos evolucionando mal a los pacientes o estudiando mal las enfermedades, porque no tenemos un leucograma basal. Entonces, postulan en conclusiones, dicen, ¿no? El leucograma en pediatría debe tener 4 leucogramas basales, de acuerdo a su desarrollo etario. Ya, el leucograma del adulto ya es a partir depende de la literatura, otros postulan que a partir de los 5 años de edad de un ser humano ya va variando, ya está tendiendo las variaciones a ser leucograma de adulto y se consolida a los 10 años de edad. Entonces, por eso decía 4 o 5 leucogramas basales en pediatría si consideramos a un adolescente ya, ¿no? A un adolescente temprano o un adolescente inmaduro completo. Entonces, el leucograma del adulto, ese sí es el que dura más. Y por eso es importante para tener en control sano del adulto o cualquier control que se haga al año 1 o 2 veces a ese paciente, ¿no? En decir, leucograma basal del adulto, que va a durar bastante, ¿no? Generalmente va a durar pues desde los 10 años de edad, o depende cómo lo clasifiquen, incluyendo, no incluyendo a los adolescentes, o desde los 20 años de edad hasta los 60 años de edad. Ahí no va a variar gran cosa, solo que va a variar con cualquier otra reacción que tenga el paciente, ¿no? Llámese enfermedades u otras cosas, ¿no? Y luego podemos postular el leucograma basal geriátrico, ¿no? Que ya varía, ¿no? Ya es diferente, ya no es como del adulto. Entonces vean cómo estamos manejando o estamos evolucionando clínicamente pacientes en todas las enfermedades en forma muy, muy criolla, ¿no? O sea, solamente guiándonos con leucogramas referenciales de otras poblaciones. Pero no sabemos cuántos son, mejor dicho, descubrir nuestros leucogramas referenciales de nuestra zona, ¿no? Otra tarea, por ejemplo, es para puntos de oro en investigación formativa que ustedes pueden acumular en el curso, es investigar, ¿no? En la base de datos, si de los últimos 5 años, si ya hay definido un leucograma geriátrico. Y hay una característica, un perfil, así como decimos leucograma pediátrico de recién nacidos, es así. Hay en geriátricos, entonces eso sería una buena revisión, ¿no? Que serviría incluso para publicar, ¿ya? Entonces, aquí falta el leucograma basal 1, 2, para poder entender mejor este caso clínico o este COVID que puede ser, ¿no? O ¿qué falta otro? Este leucograma que hemos analizado, ¿cuántos leucogramas le tomaron? ¿En qué fase? ¿En la fase inicial, en la fase media pulmonar o en la fase avanzada ya?
no sabemos, o sea, estamos perdidos en tiempo y espacio. ¿Por qué? Porque el enfoque Dolnel implica tiempo y espacio. Tiempo, ¿no? ¿A qué horas de enfermedad? Espacio, ¿en qué fases? ¿No? Entonces, no se están analizando bien. Cuando no se aplica un enfoque Dolnel, ninguna historia clínica en el mundo lo están analizando bien, ¿no? Entonces, por eso nosotros debemos enseñar enfoque Dolnel. Primero, practicar. Ustedes cuando practiquen en cada una de sus especialidades o ahora cuando tienen en su propio su cuerpo y en sus pacientes familiares, amistades, vayan practicando enfoque Dolnel, ¿no? Entonces así van a tener ya una experiencia clínica bien consolidada, ¿no? Acá quedan muchas preguntas, muchas lagunas, ¿no? ¿En qué momento el paciente en su fase inicial dejó de tener ya la TRF clásica? O sea, como empezó con leucocitosis, neutrofilia, con desviación izquierda y linfopenia. ¿Y en qué momento, a cuántas horas de tener COVID, ya empieza a estar tendiendo a disminuir su leucocitosis, o sea, a tender a hacer leucopenia? ¿Y cuánto tiempo ha permanecido su neutrofilia madura? Entonces, eso es motivo de investigación clínica y así conoceríamos mejor al enemigo, o sea, la enfermedad, ¿no? Y podríamos ayudar mejor al paciente, ¿no? ¿En qué momento se agotó ya el pool mitótico? O sea, cuando se agota el pool mitótico, ya no hay desviación izquierda. ¿No es cierto? Entonces, eso es crucial, eso es importante. ¿En qué momento ese paciente ya no puede hacer desviación izquierda? ¿A cuántas horas de la enfermedad de COVID? Entonces, ahí estaríamos ya aprendiendo, sabiendo de que o el paciente es muy débil y rápidamente nada más ha hecho 2 desviaciones izquierdas y ya se agotó. Entonces, pero el COVID es leve, pero lo está venciendo. Pero imagínense, si es un paciente vulnerable, donde apenas tiene 2 desviaciones izquierdas en 6 horas y el COVID es severo, el paciente lo va a matar rápido, ¿no? Entonces, ¿cómo sabríamos eso? ¿Cómo pronosticamos? Con un enfoque Dolnel monitoreado en cada 4 horas, cada 6 horas. Entonces, lo único que tenemos para conocer bien al COVID-19 y al paciente con COVID-19, lo único que necesitamos es tener un buen laboratorio clínico durante las 24 horas que esté analizando leucograma. Nada más es lo que necesitamos. No necesitamos otra cosa. ¿Ya? Incluso serían ustedes los primeros en hacer una tesis de impacto mundial cuando monitoreen con enfoque Dolnel a la efectividad de las vacunas. ¿Qué pasa empiezan con un señor, por ejemplo, vulnerable de 60 años? Le ponen la primera vacuna Pfizer, pero antes ustedes han hecho un leucograma basal. Entonces ya saben con qué va a partir. Entonces, y le empiezan a tomar enfoque Dolnel según leucograma cada día o cada 4 horas, cada 6 horas, si quieren ser más precisos en la investigación, cómo va variando su interacción leucocitaria en las tres diferenciaciones, ¿no? Neutrofilia, linfopenia y recuento leucocitario total, ¿no? Entonces ya estarían viendo si realmente esa vacuna Pfizer en primera dosis le está haciendo efectividad o no a ese paciente. Y lo siguen comparando con la segunda dosis de Pfizer, ¿no? Entonces, por eso digo que el enfoque Dolnel es una herramienta clínica de investigación poderosa, ¿no? Entonces, en este paciente no sabemos hasta qué momento tuvo su TRF clásica. Hasta qué momento seguía manteniendo una leucocitosis sostenida y después fue ya haciendo su caída a leucopenia. Hasta qué momentos duró su neutrofilia madura. Y en las primeras 6 horas, ¿cuánto de linfopenia tuvo? O sea, ese es el otro extremo. La linfopenia nos dice de la gran reserva que tiene su sistema linfocitario del paciente.
Por dos cosas puede disminuir la linfopenia periférica, ¿no? La linfopenia Dolnel, digamos. ¿A qué se llama linfopenia Dolnel? Linfopenia Dolnel se llama cuando se dice cuando es característico decir linfopenia aguda, transitoria, periférica, venosa relativa. Esa es la linfopenia Dolnel, ¿no? Porque esa es la que captamos con la muestra de sangre venosa y vemos ahí cuántos linfocitos. Esa linfopenia Dolnel puede ser por dos motivos en un COVID. Uno, porque todos los linfocitos que estaban patrullando en la periferia, ¿no? Rápidamente se van a la zona más roja, a la zona más peligrosa que el COVID está ahí atacando. Entonces hay una linfopenia antes de las 24 horas de 10%, por ejemplo. Los investigadores asiáticos ya han investigado. Busquen los artículos y me lo pueden presentar incluso, ¿no? Les pongo puntos de oro. Ya han investigado que cuando la linfopenia es menos de 20% en COVID, pero ellos no están aplicando enfoque Dolnel todavía, así muy general, ¿no? En los primeros días, dicen. Pero ¿cuánto más preciso sería si la linfopenia se hace en las primeras 24 horas? ¿No? Ellos, aún así, estudiando linfopenia en los primeros días de la fase inicial del COVID, han detectado, han experimentado, como ellos atienden miles de pacientes, pero bien monitoreados. Entonces, cuando tiene 20% o más de 20% de linfopenia, es buen pronóstico en general, dicen, ¿no? O sea que el COVID o es leve, o que el paciente es muy fuerte, o que el paciente es muy fuerte y el COVID es leve, las dos cosas, buen pronóstico. Pero si en esos primeros días, dice, la linfopenia ya está menos de 20% y sigue descendiendo a menos de 20%, a 10%, al 10% ya es grave ese paciente, ya es un paciente con pronóstico severo, alta posibilidad de mortalidad. Fíjense nada más con la linfopenia. Ni siquiera ellos, como no conocen enfoque Dolnel, no han aplicado ninguna interacción entre neutrófilos y linfocitos, ¿no? Interacción neutrófilos, desviación izquierda, interacción leucocitos y leucopenia, nada, ¿no? Entonces están desinformados. Entonces nosotros tenemos tanta información de eso que podemos ser más precisos en la evolución de un paciente y en la prueba de medicamentos que estemos aplicando al paciente, ¿no? Entonces podemos decir, si tenemos bien implementado el enfoque Dolnel con un laboratorio de 24 horas de hemograma, podemos probar, ¿no? Si dicen la ivermectina es buena, probémoslo según enfoque Dolnel, a ver si es bueno. Que es bueno, dice el tal antibiótico antiviral para el COVID, probémoslo según enfoque Dolnel. Entonces los índices leucocitarios nos van a decir si es cierto o no es cierto, en menos de 72 horas. ¿No? Si lo monitoreamos cada 4, 6, 8 horas, a las 48 horas vamos a saber de evolución del COVID, vamos a saber si ese antibiótico es bueno o no es bueno. ¿Es bueno o es malo? ¿No? ¿Por qué? Porque los índices leucocitarios nos van a avisar. ¿Se dan cuenta, no? No sé si ayúdenme en la interpretación clínica que estoy haciendo, si realmente lo están captando o no lo captan o no me dejo entender. Eso quiero escuchar de ustedes, ¿no? A ver. Sí, doctor, sí se entiende. Sí, doctor, sí se entiende. Sí, se Entiende, entiende. o por lo menos repitan o interpreten o algo así, ¿no? O sea, cómo se entiende, eso es lo que quiero, ¿no? Está claro en este paciente qué falta, o sea, díganos, sí, doctor, efectivamente falta esto, eso quiero escuchar de ustedes, ¿no? Bueno, es el primer interactivo, yo tal vez les estoy exigiendo mucho, pero yo creo que ya ustedes son cuasi médicos, pues, ¿no? Ya no es nada más repetir lo que les han dicho o lo que han repetido ustedes en inmunología, en hematología clínica, en laboratorio clínico. No es repetir, volver a repetir, sino ya interpretar. ¿No? Ese es lo bueno del enfoque Dolnel, nos ayuda a interpretar. ¿Sirve o no sirve esto? ¿Para qué sirve? ¿Por qué no sirve? Eso es lo que quiero que ustedes, no importa fallando, ¿no? Pero traten de empezar a hacer ese tipo de
raciocinio clínico, ¿no? A ver, adelante, doctor Quispe. Doctor, sí, Perdón, exactamente. doctora. Doctor, exactamente, sí, vamos a ver que en el trabajo que menciona, que presentaron mis compañeros, le faltaría el leucograma de base, lo cual nos ayudaría para tomar en cuenta los índices leucocitarios, ¿no? En este caso, basales principalmente, para poder luego, seguidamente, tomar ya sean los de control y el seguimiento en base al tratamiento que va a recibir en relación a los valores de los índices, doctor. Claro, efectivamente, ¿no? Entonces, aquí este leucograma poco o casi nada nos sirve, pues, para analizar, ¿no? No sabemos cuántos leucogramas le han tomado, en qué tiempos, en qué fases, ¿no? Y cuándo, si recibió o no tal fármaco u otro fármaco, recibió con oxigenoterapia o sin oxigenoterapia, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los índices leucocitarios, según Enfoque Donner, nos dan un flash de todo, ya, de todo lo que ha sucedido en el paciente, o sea, en las 4 dimensiones. Uno es la genética del paciente. 2, genética, grado de nutrición, ¿no? El nivel de respuesta inmune que tiene, etc. 2, ¿qué cosa recibió el paciente? Oxígeno, más fármacos y otras cosas más, ¿no? 3, ¿qué tan golpeador, qué tan maligno es el virus? 3. Y 4, ¿en qué sitio está ese paciente? ¿Está en un clima frío, en un clima caliente, en una zona húmeda, una zona seca? Todo eso lo está resumiendo los índices leucocitarios, nos está dando en cuantitativo y en cualitativo cómo está funcionando la fisiología de ese paciente, ¿no? Entonces, por eso es importante, ¿no? Que saber en un buen análisis de historia clínica o investigación de una enfermedad, según el enfoque, cuántos hemogramas le tomaron, cuál fue su primer hemograma que le tomaron y en qué momento, a qué hora y en qué tiempo y en qué circunstancias. Ese sería el supuesto, el leucograma basal, con el cual empezarían a estudiar de verdad ya al paciente, ¿no? Pero el leucograma basal ideal es el que cuando estaba sano. Entonces, de ahí es la mejor partida. Pero pueden convertirlo al primer leucograma que le toman al paciente como un leucograma basal relativo para seguir comparando ya los siguientes leucogramas con el cual ustedes ya lo van a ir conociendo mejor al paciente. Entonces, esa es la esencia del enfoque Donnell con la cual ustedes tendrían que investigar cualquier enfermedad, ¿no? Probar la efectividad de cualquier terapia. Justo en medicina complementaria, ¿no? Hay tantas cosas que van apareciendo, ¿no? Dicen, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno. Bueno, vamos a comprobarlo, pues según enfoque Donnell, a ver, y ustedes simplemente tienen ahí 48 horas, más, lo más 3 días, o si quieren hacerlo muy lento, en una semana pueden demostrar, según enfoque Donnell, si tal o cual herramienta terapéutica sirve o no sirve para una enfermedad. ¿No? ¿Por qué? Porque están midiendo con el leucograma la respuesta inmunoinflamatoria del paciente. Lógicamente lo diseñan, lo encuadran en un diseño bastante estándar, ¿no? O sea, le dan cierta comida natural nomás, lo van vigilando esos días, ¿no? Lo van controlando, tanto su ingreso de líquido, su balance, ¿no? Balance hídrico o hidroelectrolítico, en condiciones estándares le van poniendo y tienen mejor objetividad todavía de la respuesta inmunoinflamatoria, ¿no? Entonces, de eso se trata. ¿Qué más podemos sacar de este análisis, en fin, qué fue? Fue un COVID, ¿no es cierto? ¿Un COVID para ustedes leve, moderado o severo? ¿Cómo lo pueden catalogar? ¿Se puede o no se puede? Severo, doctor. Se podría ¿Por qué? catalogar porque el paciente, por la evolución del paciente que ha sido en 5 días y también porque el paciente en 5 días, eso, después de la fiebre que tuvo,
El paciente desaturó y llegó a una saturación del 80%, doctor. Entonces la evolución está siendo muy tórpida, la carga viral es muy alta y la evolución del paciente también está desfavorable en este caso, ¿no? Y la linfopenia también está muy afectada. ¿Cuánto de linfopenia? ¿Y a qué tiempo de enfermedad? ¿A los cuántos días? A los 5 días, doctor. El paciente presenta una linfopenia dentro de los valores normales. En porcentaje está 4.9 y es muy 4% de bajo. linfopenia, Sí, doctor, 4.9. ya, casi 10%. Eso es lo que los investigadores asiáticos han encontrado, ¿no? Cuando ya el paciente está disminuyendo desde 20% y está llegando a 10%, es un paciente de mal pronóstico. Sea porque el paciente no tiene un buen sistema inmunológico, sea porque el COVID es severo, o sea por las dos cosas. No lo sabemos. Pero ahí nos está diciendo que ya está en una linfopenia. Ah, ya, entonces la linfopenia se da ¿por qué? Porque ha sido tan alta la carga viral del paciente que en forma temprana los linfocitos que estaban recorriendo, patrullando en la periferia, se van pues a la zona roja, ¿no? Entonces desaparecen en la parte periférica, entonces hay 10% de linfocitos, por decir. Y otra es por lo que han mencionado, ¿no? Que eso está en controversia y cada vez se está investigando, ¿no? Porque la alta carga de virus o la malignidad de ese virus puede hacer, puede destruir linfocitos, ¿no? O sea, por las dos cosas. Pero eso, ¿cómo lo detectamos? Pues, ¿no? Entonces ustedes ya entenderán, aplicando el enfoque Donnell cada 4 horas o cada 6 horas, el primer día, entonces, ahí nos damos cuenta si realmente ese virus, ese COVID, tiene alta carga viral que mata linfocitos, ¿no? Y que está ocupando a muchos linfocitos rápidamente en la zona, en el interior del organismo, ¿no? Entonces, por eso es altamente pronóstico el enfoque Donnell, ¿no? Entonces ya nosotros debemos estar preparados para el día siguiente si ese paciente va a estar leve, moderado o severo. Ya podemos pronosticar, ¿no? Monitoreándolo adecuadamente con el leucograma y al estar objetivando bien su respuesta inmunoinflamatoria, al ver la interacción leucocitaria, la interacción neutrofílica, la interacción de desviación izquierda, y sobre todo la interacción de linfocitos. Y en qué momento ya este paciente va a entrar pues a la tormenta, ¿no? A la tormenta inflamatoria, cuando ya no hay más, la linfopenia es súper severa, 10% o menos del 10%. ¿No? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Entonces, nosotros podemos estar tranquilos porque ante cualquier paciente, ante cualquier familiar que ustedes tengan, lo que sea, ya ustedes pueden aplicar su enfoque Donnell y predecir, pronosticar y poder ayudar mejor, conociendo mejor al paciente, ¿no? Bien, continuemos. Bueno, doctor, buenas tardes. Continuando con la exposición, mi nombre es Jorge Sabino Álvarez Flores. Bueno, en el presente artículo bueno, lo saqué del Sevier. El título, bueno, es la proporción de neutrófilos a linfocitos, que predice la apendicitis aguda y distingue entre apendicitis complicada y no complicada. Bueno, eso es una revisión sistemática y utiliza un metaanálisis, ¿no? Bueno, los autores fueron Shahab Hajim Bande y Shahin Haji Bande, y Nicholas Hope y Mustafa Mansour. Esta fue publicada el 19 de abril del 2019. Bueno, en cuanto a los objetivos del presente artículo, trata de investigar la proporción de neutrófilos a linfocitos, que puede predecir la apendicitis aguda y si puede distinguir entre apendicitis complicada y no complicada. En cuanto a los métodos, se realizó una búsqueda Sí, de fuentes. perdona, sí, de 2019 dices, ¿no? Debe ser turcos, estos, no son investigadores turcos también están Sí, investigando índices leucocitarios. Nosotros le llamamos índices leucocitarios, pero eso no existe en el mundo científico. Ellos le llaman marcadores inmunoinflamatorios, ¿no? Un marcador inmunoinflamatorio para él es el neutrófilo,
el índice neutrófilo linfocitos, ¿no? Que es nuestro índice G, ¿no? Pero ellos le dan otra interpretación. Entonces, con esta misma interpretación, para vuestro conocimiento, el año 1990, me parece, publica el investigador Goodman, norteamericano, diciendo, ¿no?, que este índice, INL, índice neutrófilo linfocito, puede servir para decir si el apendicitis está gangrenada o no. O sea, es el mismo concepto que desde el año 90 siguen manejando ellos, ¿no? Pero no llegan a desarrollar un marco teórico completo de enfoque Dolnel, que ya nosotros lo hemos hecho, ¿no? Y ustedes pueden difundirlo y ser experimentados en esto, ¿no? Y enseñarles a ellos, ¿no? Que no solo deben utilizar el índice NL o el G, que es de nosotros, que es el mismo concepto, la misma operación aritmética, pero es otro concepto, más amplio todavía, ¿no? O sea, indica gravedad nuestro índice G, ¿no? Gravedad en tiempos críticos evolutivos, y que no solo ese índice funciona, sino funciona con los índices N y R, ¿no? El índice G ya es un índice final, ¿no?, de complicación de gravedad, pero los índices N es de pronóstico, que nos dice antes de que se vaya a entrar a la fase de índice G, lo que el paciente debe es ser atendido más antes, ¿no?, con el índice N. Y el índice R nos dice que está ya saliendo el paciente o se está hundiendo el paciente, ¿no? Sobre su sistema inmunológico. Bien, entonces, esto es interesante, ¿no? Entonces, mira, ellos siguen haciendo, y ustedes pueden hacer, ¿no? Este mismo artículo ustedes pueden hacerlo, ¿no? Diciendo nuestro índice INL, nosotros le denominamos índice G, y significa, tiene un mayor campo de interpretación clínica, ¿no? Que no solo podemos utilizarlo en apendicitis, se puede usar en otras cosas, ¿no? Y el índice G lo utilizamos para diagnosticar tempranamente la apendicitis aguda, como apendicitis aguda no complicada, o que se haya perforado antes de las 24 horas y se le debe operar rápidamente para que la peritonitis se bloquee rápidamente ahí, ¿no? Entonces, eso es. Pero ellos simplemente están diciendo, ¿no?, que sirve para decir si una apendicitis está complicada, ¿no? Pero no saben si antes de operar ese paciente ya está entrando en una fase complicada, porque no tienen su índice N ni tienen su índice R que le ayude, ¿no? A ver, analicemos entonces esto, a ver, con esa cosa, ¿no? Y todos se hacen con la curva ROC, ¿no? Con la curva ROC. Entonces, nuestros índices también han sido validados por diferentes tesistas, ¿no? Por un tesista, Cuba Urday, los índices INR, los índices se fueron validados estadísticamente en su tesis en la Universidad Católica de Santa María, ya hace más de 10 años, ¿no? Y se practicó los indicadores, ¿no? Además del ROC, ¿no? Y índices de exactitud, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? Lo mismo, el test Dolnel, mediante la curva ROC, ha superado ya al test de Alvarado, y ha superado también al test de Ripasa, ¿no? Entonces, y cada vez si se aplica mejor, ¿no? Porque no lo aplican todavía bien, ¿no? El test Dolnel, ¿no? El test Dolnel bien aplicado debe ser cuando se aplica en un paciente con apendicitis aguda en las primeras 6 horas o a más tardar en las primeras 12 horas. Entonces ahí va a salir más preciso y posiblemente ya pase a ser, ¿no?, el mejor test del mundo, ¿no?, para diagnosticar apendicitis aguda, demostrado, ¿no?, mediante una tesis que cualquiera de ustedes puede hacerlo, ¿no? O sea, test Dolnel en apendicitis aguda a las 6 horas o test Dolnel en apendicitis aguda a las 12 horas, eso es mucho mejor que aplicar a las 18 horas o a las 19 horas o a las 20 horas, ¿no? ¿Por qué? Porque rápidamente nos va a decir si es ya una apendicitis aguda de pronóstico malo o de pronóstico bueno. ¿Cuándo es de pronóstico malo? Cuando rápidamente se obstruye el apendicitis, sea viral o bacteriana, no interesa.
O sea, le estoy diciendo toda mi experiencia de enfoque Doppler en apendicitis aguda para que ustedes lo apliquen igual en otras enfermedades, ¿no? Si yo he hecho enfoque Doppler en apendicitis aguda, cualquiera de ustedes puede hacer enfoque Doppler en neumonía. Pueden inventar ahí su tabla de diagnóstico y sus índices van a ser diferentes a los del índice de apendicitis, ¿no? Porque están estudiando en otros pacientes y están estudiando en otra enfermedad, ¿no? Pero va a ser el mismo enfoque, ¿no? Entonces, independientemente de que la apendicitis sea, por favor, si no me entienden o algo así, párenme nomás, digan, no lo entendemos hasta aquí, ¿no? Entonces ustedes van preguntando y así nos vamos a entender más. Independientemente de que la apendicitis sea viral, hay apendicitis por virus, ¿no? Es una apendicitis aguda viral. Y también la que hemos estudiado más es la apendicitis aguda bacteriana. He estudiado un poquito la apendicitis aguda viral y por eso yo postulo que puede haber un perfil de leucograma viral también. Pero eso hay que tener más casuística, hay que estudiar mejor, ¿no? Y ahora se puede estudiar eso en COVID, ¿no? Y sí hemos visto en algunos pacientes en mi actividad privada que ya hay un momento, por ejemplo, en este caso, hay un momento en que el paciente ya tiene leucopenia, neutropenia y linfopenia severa. Ese es el perfil viral. Ese ya cuando ya la enfermedad se instaló y lo está venciendo al paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque no se le puede inhibir la replicación viral al virus y está ya ganándole la batalla al paciente, ¿no? Entonces, eso es saber en qué momento está adquiriendo ya un perfil viral. Entonces, en ese momento hay que tener más cuidado todavía con ese paciente, ¿no? Bien, entonces, en este caso, ¿no? Independientemente de que sea una apendicitis viral o bacteriana, si es apendicitis viral, por decir, se obstruye en las primeras 12 horas de apendicitis aguda, se va a perforar. ¿Y quién nos lo va a decir? Los índices leucocitarios, porque nos va a decir que ya está entrando en fase de perforación cualitativamente con 0,3 o 0,4 en ese rango. ¿Ya? Entonces, eso mismo pueden hacer en cualquier otras enfermedades, ¿no? Determinando el punto de corte, ¿no? Generalmente, hasta qué tipo de enfermedad puede ser salvable el paciente o que se le pueda ayudar de mejor manera y que no entre en muchas complicaciones. En la apendicitis aguda, el punto de corte de eso es 24 horas. Si ya cumplió 24 horas con apendicitis el paciente, y está pasando ya más de 24 horas, ahí aumenta la tasa de perforaciones, las complicaciones, etc. Yo creo que igualito, cualquier otra enfermedad que esté entre ese tiempo de corte de 24 horas, entonces va a ser casi lo mismo que el enfoque Doppler en apendicitis aguda. Entonces simplemente es descubrir sus índices leucocitarios, cómo responden esos pacientes con tal enfermedad. Bien, sigamos. Sigamos con la interpretación de este artículo. Bueno. Bueno, siguiendo, entre los resultados sacaron un valor de Corden en la apendicitis con que los resultados salieron con la proporción de relación de neutrófilos de linfopenia fue de predictor de apendicitis aguda con mayor a 4.7 y si es mayor a 8.8 fue un predictor de apendicitis completa. Lo que concluyeron fue que esto puede tener implicaciones para priorizar los casos para la cirugía y también como para el seguimiento de los pacientes tratados de una forma conservadora y para los pacientes que para que no se sometan de forma rutinaria a lo que es una tomografía computarizada o ya sea en pacientes embarazadas o pediátricos. Eso sería todo, doctor Greg. El siguiente diapositiva. Bien, sigamos. Bien, entonces ese artículo, cualquiera de ustedes puede hacerlo, ¿no? Puede hacerlo con el índice G y lo publican, ¿no? Sin problema. O pueden tomar relación con estos investigadores, hablar con ellos, ¿no? Tomar relación, ¿no? A decirle que le den más datos y ustedes le pueden proporcionar también más información sobre el índice G según enfoque Doppler y ellos les van a dar
otras informaciones y pueden complementar muchas cosas, ¿no? Y sacar otras publicaciones. Bien, a ver, alteraciones hematológicas. ¿Qué más le falta, aparte de esto de alteraciones hematológicas? ¿Qué más falta presentar? Aló. Eso es todo, doctor. Con eso se termina. Esta es la última. Sí. De alteraciones. A ver, entonces, a ver, hagámoslo. ¿Con quién estamos? ¿No se interpreta esto? ¿Aló? ¿Aló? Sí se le escucha, doctor. No, sí, pero esto han presentado. ¿Esto lo quieren comentar? ¿Aló? Doctor, disculpe, le toca a mi compañero y su internet está un poco lento. Ya. Entonces, a ver, vayamos revisándolo entonces. Entonces, el SARS, síndrome, a ver, tratemos de ver esto, a ver, según enfoque Dolden, ¿no? A ver, el SARS, síndrome respiratorio agudo grave, es el estadio grave de la COVID-19 ocasionada por el SARS, que causa infecciones respiratorias en humanos y cuya transmisión se da principalmente por contacto. El virus ingresa a la célula huésped por la interacción de la proteína S con el ARN presente en el tracto respiratorio, así como en monocitos, macrófagos, células endoteliales, corazón y tracto gastrointestinal. El aumento del interferón frena la replicación bueno, esto no está, a respuesta inmune, así las manifestaciones clínicas frecuentemente a nivel de trato puede involucrar otros sistemas como en el hemograma se observan recuentos celulares alterados, principalmente, entonces esto nosotros ya según enfoque Dolden debemos usar nuestro lenguaje, ¿no? Es decir, interacción leucocitaria, ¿no? Entonces hay interacción leucocitaria alterada. Y de plaquetas también, ¿no? ¿Por qué? Porque interviene en la coagulación. Entonces, o si en el tracto intestinal, el gastrointestinal ha invadido bastante la zona hepática, entonces vamos a tener más rápido, ¿no? Alteraciones de la coagulación. Entonces, todo eso lo podemos pronosticar si monitoreamos al paciente temprano, ¿no? En el primer día o en el segundo día, ¿no? Vemos cómo va a ir, a dónde va a caminar ese paciente o cómo se va a complicar, ¿no? Por ejemplo, esto sería interesante que ustedes estudien en la revisión literaria que hice alguna vez, hay en plaquetas, cuando va alterándose el diámetro ancho de las plaquetas, también hay signos de gravedad. Entonces, a ver si alguien revisa eso. Ese artículo ya lo he extraviado hace tiempo, lo leí. Pero el diámetro ancho de plaquetas también es algo así como un indicador que nos puede predecir. En este caso nos serviría, por ejemplo, para ver en qué momento empieza a haber alteraciones de coagulación en el COVID-19. Serviría eso, ¿no? Ahora, la linfopenia y neutrofilia se asocian con enfermedad severa, ¿no? Bien, entonces, sobre todo la linfopenia, ¿no? La linfopenia es lo más temprano, porque como hemos visto en este paciente todavía había neutrofilia madura sostenida, o sea, se seguía defendiendo, ¿no? Pero ya estaba indicándonos que la linfopenia se estaba hundiendo más, eso nos indica de pronóstico más severo, ¿no? Entonces, la linfopenia ha sido estudiada ya hace más de 50 años, pero no le dan importancia mucho los clínicos hasta ahora incluso, ¿no? Y por eso están saliendo esos artículos, ¿no? De índice INL, cada vez tratando de sensibilizar a la opinión clínica mundial, ¿no? Pero la linfopenia en sí ya ha sido estudiada desde hace más de 50 años y a partir de ahí yo empecé a crear el enfoque Dolden al haber investigado linfopenia, ¿no? Después de 10 años, 20 años empezaron a desarrollarse cada vez más linfopenia intrahospitalaria, después linfopenia extrahospitalaria, ahora último, ¿no? Ahora último estoy hablando de hace 10 y a 20 años. Entonces, eso es lo que tenemos que cada vez modernizar nuestro enfoque Dolnell y perfeccionarlo, ¿no? Como arma de investigación clínica, ¿no? Como herramienta
un instrumento de investigación clínica. Entonces, la linfopenia y neutrofilia se asocian con enfermedad severa y la trombocitopenia se presenta de manera heterogénea en la infección. Depende, pues, de cómo responden sus plaquetas, ¿no? Sus plaquetas y el hígado. Entre las complicaciones se encuentra la coagulación intravascular, producida cuando los monocitos y las células endoteliales son activadas por la liberación de citoquinas. O sea, ya no hay, cuando ya se está produciendo esto es porque ese paciente es vulnerable, no tiene un buen sistema inmunológico, ¿no? Y eso lo vamos a saber cuando la linfopenia descienda rápidamente, ¿no? El siguiente paso va a ser, pues, falla ya de la inmunomodulación, ¿no? O sea, ya liberación explosiva de citoquinas. Esto genera daño endotelial, exacto, todo eso, ¿no? Con la síntesis del factor tisular, secreción del factor tisular, activación plaquetaria y liberación del factor von Willebrand, así como una condición hiperfibronítica, especialmente en estadios tardíos de la infección. Las pruebas de laboratorio como el dímero D, los productos de degradación de las fibras PDF, tiempo de protrombina parcial, entre otras, son fundamentales para el diagnóstico y seguimiento de pruebas. En nuestro caso, para el enfoque donde sería interesante, no sé cuánto fácil y cuánto cuesta, no tengo muy conocido cuánto cuesta el dímero D aquí, ¿no? Y qué facilidad hay para hacerlo. Podría ser una tesis, ¿no? Dímero D y índice leucocitarios, cómo se correlacionan, ¿no? Pero lo más interesante para terminar esto, quería decir, sí, adelante. Disculpe, doctor, es que mi conexión está muy mala y justo esta es parte bueno, es mi parte de la exposición. Soy Renzo Aguirre. Adelante. Su apellido y empiece. Aguirre, soy Renzo Aguirre, doctor. Bueno, como usted lo estaba Bien. mencionando, ¿no? Es un artículo que lo tenemos que tener bien claro, ya que estamos pasando por estas circunstancias, ¿no? Respecto a lo que es esta infección por el SARS-CoV-2. En este caso, para resumirlo y para no alargarlo mucho, lo que tenemos que tener en claro en relación con lo que es con el hemograma, con el leucograma, ¿no? Simplemente lo que es la linfopenia y también la neutrofilia, ¿no? En estos casos de COVID van a llegar a tener una asociación y van a estar muy ligados, pero en el caso de que la enfermedad sea severa, ¿no? En el caso también de lo que es la trombocitopenia, va a variar dependiendo, no es igual para todas las personas. Y posteriormente para llevar a la coagulación intradiseminada, ¿no? Que nos está trayendo las complicaciones en todo tipo de aparatos a nivel del cuerpo. Hay una activación de lo que son las plaquetas, la liberación del factor de von Willebrand, síntesis del factor tisular. También hay una condición muy, muy clara, la que tenemos que tener en cuenta, lo que es la condición hiperfibrinolítica, ¿no? Esto cuando ya estamos sacando inmunoglobulinas G, fases tardías normalmente de la infección, o también cuando lo podemos encontrar cuando hay patrones mixtos de IgG y de la IgM, ¿no? Tenemos pruebas de asociaciones también que están muy ligadas para todo lo que es evaluar y tener en cuenta las alteraciones hematológicas, que vendrían a ser, como usted también lo mencionó, lo que es dímero D, lo que es el tiempo de tromboplastina parcial activado, todo lo que es los productos de degradación de fibrina, el tiempo de protrombina, y nada, varía. Eso es lo que tendríamos que tener en claro relacionados con lo que es el leucograma, ¿no? Y estas alteraciones hematológicas que normalmente aparecen en un paciente que tiene la infección de COVID en etapas tardías, en algunos casos etapas mixtas, cuando están en un proceso todavía de enfermedad, y posteriormente también las complicaciones que ya vienen después de haber tenido esta infección. Eso sería prácticamente todo. Aquí hay varias cosas, ¿no? Que esperamos que ustedes lo desarrollen bastante en las prácticas, como observaciones preliminares de investigación clínica que ustedes estén haciendo, ¿no? Mediante el método SOC, ¿no? Se desarrolla el método SOC, Sistema de Observación Clínica Científica, ¿no? Con enfoque Dolnel, ¿no? Con enfoque Dolnel. Ya, entonces eso es lo que debieran de estar presentando en las prácticas, ¿no? ¿Qué han observado, ¿no? Según un leucograma o un hemograma en un paciente en determinada fase de COVID,
o post-COVID, ¿no? O con un tratamiento determinado que le han hecho, oxigenoterapia u otros, cómo ha evolucionado su índice leucocitario, ¿no? Inmunoinflamatorio. También otro estudio interesante, les voy dando la idea de que pueden hacer cuando estudien ustedes las pruebas rápidas, ¿no? Las pruebas que les van a reportar IgM y IgG. Entonces ustedes pueden hacer una curva, ¿no? De comportamiento interactivo entre producción de IgG y IgM en ese paciente versus los tres índices, ¿no? Según enfoque Doldel. Entonces, ¿hasta qué tiempo está produciendo su M o su G y cómo responde su leucograma, ¿no? Va a haber, hay una correlación, ¿no? Va a haber, ¿no? Entonces, es una manera muy simple de evaluar, por ejemplo, la efectividad de esa prueba rápida o cuántos falsos positivos, falsos negativos tiene, ¿no? Y lo mismo probar, como les decía, cualquier droga, ¿no? Si ustedes pueden decir, pacientes que están usando, ahora hay muchos pacientes que están tomando ivermectina, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando toman ivermectina? ¿Qué ocurre en sus leucogramas? ¿Qué ocurre en sus índices leucocitarios? Entonces, eso pueden reportar, ¿no? Son reportes que nadie lo está haciendo, ¿no? Bien, lo que me importaba es, ¿se acuerdan de las diapositivas? No sé si lo pueden proyectar las diapositivas para terminar con eso. Las diapositivas de las curvas de leucograma con desviación izquierda, esas dos laminitas, si lo pueden reportar. Ah, correcto, correcto, perfecto, perfecto. ¿Qué clase tienen? Cirugía 2 es, ¿no? Ah, cirugía 1 con cirugía plástica. Perfecto, perfecto. Entonces, bien, esas diapositivas lo analizaremos en siguiente teórico práctico.